¿Esto qué hace? ¿Karate, kung fu, taekwondo? Qué bueno, buenísimo. ¿Sabes cuántas medallas tengo? ¿Cuántas medallas tengo yo? 97. 97 carreras. ¿Qué carrera? Tengo algunas carreras que no me han dado medallas. ¿Carrera de correr? Carrera de correr, de bici, de combinadas. Sí. Yo tengo el récord provincial en salto en alto. Bien, Fede, ¿en serio? ¿Salto en alto? El Sí. récord provincial de salto en alto. Qué bien, Fede. Bien, ¿eh? ¿Y seguís entrenando o no? Sí, no. Ahora no como antes, pero sí sigo entrenando. ¿Cuántos años tenés, Fede, vos? 42. 42. ¿Y seguís entrenando salto o hacer alguna otra actividad? Ah, sí, hago triatlón ahora. 10 pruebas. Qué bien, ¿eh? Buenísimo. Te felicito. Bueno, chicos. ¿Sí? ¿Dónde grabás? No. ¿En qué objeto grabás? Objeto. ¿En el objeto o en el arreglo? ¿Dónde guardás la información de promedio? ¿En la grilla o en la matriz? ¿Cómo se llama la matriz? El arreglo de 2 dimensiones. ¿Cómo se llama? Bar. Tabla. Y fíjate en promedio dónde estás grabando. ¿Hablaste promedio dónde grabás? ¿Grabás en tabla? Por ahí leí mal. Procedimiento promedio. ¿Grabás en tabla o grabás en la grilla? ¿Me entendés? Y después, cuando vos buscás lo mayor o igual que 6, en el otro procedimiento, buscás en la matriz. Mirá. Escúchame. Tenés un arreglo, el arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo? Tabla. El arreglo. ¿Está? ¿Y la grilla, donde lo mostrás, cómo se llama? Grilla. Cuando vos calculás el promedio, ¿dónde grabás? ¿Acá o allá? Acá. El promedio lo grabás acá. Y cuando buscás lo mayor o igual que 6, ¿dónde lo buscás? Acá. Y acá no tenés nada. Igual esos promedios A ti. hay que guardar en internet. Matías, la información. Pero prestame atención, ¿eh? Prestame atención. Chicos, presten atención porque esto les va a venir bien a todos. Matías, cuando saca el promedio del ejercicio anterior, cuando saca el promedio, los almacena, los muestra directamente en la grilla. Y no los graba en la matriz. Los muestra acá. Entonces acá, ¿cómo queda la columna de promedio? Vacía. Entonces después, mírame a mí. Después, cuando hace el procedimiento de buscar los mayores igual que 6 para ver quién había probado, los busca acá, en el arreglo. En el arreglo no tienen nada. ¿Me entendés lo que te digo, Matías? ¿Seguro? Sí, porque me mirá con cara rara. Recién se lo ató. Matías, después lo arregla, pará. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes siempre
cada vez que almacenan información en los arreglos. En esto o en el de una dimensión, dibújenlo como tengan gana, el de una dimensión. Pero siempre la información va a parar a los arreglos. Y de acá la muestran en una grilla, la muestran en un Digbox, Memobox o lo que sea. Eso fue lo que te pasó, María. Es una pavada lo que te pasó. Es una pavada, pero esa pavada te desaprueba un parcial. Podés quedar libre por una pavada de esa por no prestar atención. Lo hemos hablado de esto, lo hemos hablado un montón de veces en clase. ¿Está? Que no te pase eso en el parcial, porque te perdés un parcial, te perdés, a todos les digo, se pierden una acusada por una desatención. ¿Está? Es una desatención nada más. No creo que lo haya hecho ni a propósito, obvio que no. Pero es una desatención bastante complicada. ¿Eh? ¿Sí? Chico? Bueno. Lo mismo que asignaste acá, esto no lo tenés que hacer. No tenés que asignarlo acá. Tenés que asignarlo acá y de acá mostrarlo en la grilla. ¿Está, Matías? Pero ¿entendés el concepto de por qué tenés que hacer eso? La chica me dio un fibra que no anda. Bueno. Vení congelado. ¿Empezamos, chicos? ¿Chicas? ¿Qué pasó? Bueno. Pues, chicos, después sí. Federico, ¿cuándo tenés el parcial vos? El jueves, ¿El jueves? ¿A qué hora? de 7 a 9. ¿En la mañana? No, de la tarde. Si no tenés que madrugar un montón. Escúchenme. Esto va a ser para todos. ¿Quién viene a la práctica de los presenciales? ¿Quién viene a la práctica los jueves? ¿Qué horario viene? De 1 a 3 de la tarde. En ese horario van a rendir parcial. Los que vienen a la otra comisión, présteme atención porque esto después lo van a preguntar de nuevo. No quiero que lo pregunten. Los que vienen a la comisión de miércoles y viernes, este jueves, tienen que venir de 1 a 3 a rendir el parcial. En el caso que charlábamos hoy temprano. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? No vengan después, me olvidé porque soy de la otra comisión, me olvidé de venir, qué sé yo. Nada. El jueves tienen que venir todos, las dos comisiones, a rendir al mismo horario. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Vos, Fede, vas a rendir en el horario que te digan los chicos de Tecnicatura, los profes de Tecnicatura. Otra cosa. ¿Quién tiene PC de escritorio? Sí. PC de escritorio. Los que tienen PC de escritorio se tienen que traer, Guido. Está bueno, está bueno. Los que tienen PC de escritorio tienen que traer en un pendrive todos los ejercicios. ¿Está? ¿Por qué? Porque los chicos de práctico, los profes de práctico, le van a decir el ejercicio. ¿Cuál quieren? El ejercicio tal de la guía práctica tal, le van a agregar esta funcionalidad. A ver, pará, vamos a hacer en voz alta. Ya arrancamos. Porque yo tengo un problema. Ponele Un montón de problemas, Sí. pero bueno. entre ellos el que te voy a comentar. Chicos, Eu. ¿Qué pasó? Anda.
No, bueno, para prestar atención a lo que la consulta va a ser Mayra. Seguimos con el ejercicio. Ponele que el ejercicio que ustedes elijan Sí. del práctico lo tenga mal porque haya interpretado mal la consigna. No porque, qué sé yo, tengo un formal o lo que sea. Ahí eso ya me descalificaría Sí. para hacer el parcial. El ejercicio que ustedes pidan ¿Está debería prestando atención a lo que dice ella? de... Emilia, chicos, ¿está prestando atención a lo que dice? Es re importante, porque es del parcial. Decirlo no, porque ya estábamos. que si, por ejemplo, ustedes eligen un ejercicio del cual yo o sea, sin darme cuenta, porque para mí está bien, interpreté mal la consigna, o sea, eso ya me resta puntos para el parcial. Desde mi punto de vista, o nos deberían decir, o lo deberían haber pedido que lo entreguemos para chequear que esté bien. Escúchame, no entregan un ejercicio. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que van a entregar todos los ejercicios? Ah, bueno, hay que se joda, el que se joda. No, bueno, ¿querés pelearte con todos tus compañeros? Sí, normal. No entregan uno, no pueden entregar todos. Olvídate. Si no, pues suponete que no entiendas algo. Si a vos el programa te funciona y te da los resultados que te pide el ejercicio, es porque la consigna la entendiste. Puedo asegurar, Y lo- loco, yo- y lo hiciste bien. No creo, no sé qué ejercicio será. Pero si te piden que imprima 5 números y el programa te imprime los 5 números, entendiste la consigna. Ahora, si el programa te imprime 6, significa que hay algo que no entendiste. O que lo programaste mal. ¿Está? Pero bueno. Lo de entregar todos los ejercicios, vos sabés que a mí me encantaría que entreguen todos los ejercicios. Ah, sí. A mí me encantaría que entreguen todos los ejercicios, pero no vienen a clase, no los pueden entregar a todos, olvídate, no los pueden entregar a todos. La idea inicial era que no entreguen ninguno. ¿Está? Pero como no vienen a los prácticos, decidimos meterles un poco de presión y que entreguen alguno como para que vean en qué consiste entregar un ejercicio. ¿Está? Porque no vienen, chicos, no vienen a clase. Vienen 4 o 5 a clase. Significaría que hoy era que ejercicio. Y el que no lo hizo, no lo irá a hacer. Pero El que no lo hizo, te lo pide a vos que lo hiciste y se lo come. y no lo va a entender. Y bueno, pero va a venir con el ejercicio copiado y a nosotros no nos sirve eso. A nosotros no. ¿Cómo? No, bueno, no. Bueno, no. No podemos decir cuál es el ejercicio. No, obvio que no. Pero lo de entregar todos los ejercicios, los que salen mal van a tener que entregar todos los ejercicios entonces. Porque Mayra pide que entreguen todos los ejercicios. Espera, ¿cómo? Nosotros lo de práctica educativa y tenemos que hacer observaciones, bueno, este día, el miércoles y el jueves, justamente, y nos choca el horario de las 2:50, no sé si tenemos que estar y no podemos. Más que nada porque tenemos que hacer la observación y es tipo para el parcial lo que Mira, ¿vos qué carrera sos? es de computación. La carrera de computación, la materia de primer año, o de primer año de computación, no se te tiene que superponer con ninguna otra materia de primer año de computación. Entonces vos le tenés que dar prioridad a las materias que estás cursando de primer año. ¿Está? Si vos querés adelantar otra materia de otro año, a la otra no le tenés que dar prioridad. Tenés que dar prioridad a esta, porque los horarios están armados para que no se superpongan las materias del mismo año. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero de primer cuatrimestre, de primer año, igual porque no se puede superponer el horario. No se superponen los horarios, chicos. No sé por qué se superponen. Sí, no, los horarios no se superponen, porque ahora terminamos esto y vamos a la clase de práctica educativa. Sí, es la materia que sigue después. El viernes tenemos a la mañana educación práctica nada más.
Así que en ningún momento se superponen una sobre la otra, Claro. pero Pero, no alcanza a veces el tiempo. O sea, Bueno, estamos a probar. no alcanza el tiempo porque querés llevar una materia, pero no podés llevar las otras. Es que aparte, por parte da la casualidad que no nos toca estudiar observación, porque están días de que tenés que ir al ¿cuántas materias cursa el primer cuatrimestre? Tres. Tres. Yo le di a matemática más y me da mal, y igual, y quedé atrasado con esta materia. Bueno, pero yo también fui estudiante y a mí me pasaba exactamente lo mismo. Y yo la verdad, estudiaba 9, 10 horas por día. Tampoco era un genio, pero estudiaba 9, 10 horas por día. No había manera de no estudiar menos de eso. En la universidad no hay manera de estudiar menos. Y fíjate que son 3 materias, de secundario y tenías 11. Es que no es un tema de estudio, simplemente son prácticas en las que tienes que presentar. Claro, porque En esta materia, la práctica que una semana. Pero está bien, pero esa práctica esa profesora, o sea, ustedes tienen este horario, por ejemplo, de 8 a 10. ¿Tá? De 8 a 10 no pueden tener otra materia. Del mismo año no pueden tener otra materia. Si un profesor le pone en este mismo horario otra materia, lo charlamos ese profesor porque no puede tener. Es como si yo les doy clase a ustedes de 8 a 11 y si a la 10 tienen otra materia, del primer año. Entonces yo estoy en falta, porque yo tengo designado de 8 a 10. ¿Se entiende? Habla con la profesora. Decirle, no, a partir de las 11 tenés clase vos, listo. Profe, a partir de las 11. ¿Quién es la profesora? Marina acá. Oh, ¿qué tiene con la... Bueno, podemos. Bueno, sigamos con lo del parcial. Chicos. ¿Se entendió que tienen que traer los ejercicios? Vos llegaste tarde. ¿Vos tenés notebook? ¿Sí? Tenés que venir con la notebook. O si aquellos que no quieran venir con la notebook o netbook, es lo mismo. Tienen que traer en un pendrive todos los ejercicios. En las aulas de práctica, sala 2, sala 3. ¿Sí? Las dos de abajo. ¿Qué otra cosa? Tienen que subir el ejercicio a la plataforma. Lo tienen que compactar y lo tienen que subir a la plataforma. Vengan a la práctica hoy y mañana. Hoy hay una práctica y mañana hay otra práctica. Pueden venir todos los de las comisiones. ¿Está? No vengan el jueves al parcial a decir, yo no sé subir a la plataforma. Vengan hoy y le consultan al profe de la práctica cómo subir un ejercicio a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Ya entregaron otra vez el trabajo. Es lo mismo. La idea de entregar el trabajo también era que practicaran cómo subir. ¿Alguien no pudo entregar el trabajo? ¿Alguien no lo pudo subir? Bueno, es lo mismo que hicieron otro día para entregar el trabajo. Es exactamente lo mismo. ¿Está? ¿Alguien no entregó el trabajo? ¿Y por qué no entregaron? ¿Y saben subirlo a la plataforma? No es tan fácil. Yo les digo que no es tan fácil. No vengan el jueves a practicar eso. No pierdan tiempo el jueves en practicando eso. Vengan hoy a la práctica, vengan mañana a la práctica y lo practican con los profes de la práctica. Yo les aviso, después ustedes reniegan que les falta el tiempo, qué sé yo, qué sé cuánto. No están haciendo las cosas como corresponden. No todos, pero algunos no están haciendo las cosas como corresponden. Vengan hoy, vengan mañana y practiquen cómo subir el ejercicio a la plataforma. Los que no lo hicieron. Decime. ¿De qué? ¿Para qué? Después que terminamos la teoría lo vemos, porque ahora tenemos que ver teoría.
¿Sabes? Después nos quedamos. ¿Eh? Sí, hay más, un montón más. Sí, sí. El saber no ocupa lugar. Tomá. Bueno. ¿Podemos empezar la parte teórica? Mati. ¿Les explico en qué consiste un parcial, un final? ¿Les explico en qué consiste un final? ¿Quién es de matemática acá? ¿Rindieron ya finales? ¿Sí? ¿En qué consiste? Nada, tenés que ir y finalmente es oral, o depende de la materia, hay algunos que es oral y práctico, y tenés los profesores que te van haciendo hacen la parte práctica y otra oral, la teoría oral es la parte. Bueno, lo de esta materia, presten atención. ¿Quién rinde el final? ¿Quién va a rendir un final regular? Como alumno regular. Todavía nadie. Para que puedan rendir el final, ¿qué tiene que pasar? Ahora el segundo parcial o el proyecto el recuperatorio o el segundo proyecto. ¿Eso se entiende? Si desaprueban el segundo parcial y desaprueban el recuperatorio del segundo parcial y desaprueban el integral, no pueden rendir el final de manera regular. ¿Eso se entiende? ¿Seguro? Bueno, suponiendo que aprueban el parcial, el segundo parcial, o el recuperatorio, o el integral, van a rendir el final. El final regular, van a venir un día, hay una fecha estimada, que ustedes se tienen que fijar, se tienen que anotar, se tienen que escribir con una semana de anticipación. ¿Sí? Se lo explico más que nada para los de computación porque no han rendido seguramente ningún final. No venís a la mesa, puedes llegar a sancionar con una próxima vez. Sí, o pagar un asado. Para todo. Bueno, entonces, se tienen que anotar ¿por dónde se anotan? Por el SIU. Chicos, presten atención, presten atención. Se tienen que anotar por el SIU. ¿Sí? Una semana antes. Ahí está la fecha y el horario que tienen que venir a rendir. El día que vienen a rendir tienen que estudiar toda la materia. Toda la materia. Pueden elegir un tema. Pueden elegir un tema significa eso. Que pueden elegir un tema. Y pueden no elegir ningún tema. Si no eligen ningún tema, se van a parar acá, va a haber 3 profes ahí. ¿Sí? Mati, deja la compu. Se van a parar acá al frente, van a haber 3 profesores ahí. ¿Sí? Y los profesores les van a hacer preguntas. Les van a hacer preguntas de toda la materia. Chicos, basta, no echan más. Le van a hacer preguntas de toda la materia. Aquel de ustedes, o aquella de ustedes, que elija un tema, se va a parar acá, va a dar el tema, puede dibujar, puede escribir, si el tema da para escribir en pizarrón, escriben, lo que sea, y después le vamos a hacer preguntas de toda la materia. Esto se lo aclaro ¿por qué? Porque en algún momento alguien vino, rindió el final, preparó el tema, y cuando terminó de preparar el tema se creyó que se iba. Digo, no es así, tenés que preparar todos los temas. Vos das un tema, pero después te hacemos preguntas de todo el programa. ¿Se entiende lo que digo? ¿La mesa está usted y los profesores de la práctica o no se sabe? Viene el vecino de acá Joya porque es amigo y el mío. cura de enfrente. Ajá, ese no, con ese me llevo para seguro. No, no, voy a estar yo y 2, Silvia y Gustavo seguramente, o Lorena, o Lucas y no sé qué más. ¿Ahí está? Bueno, ¿preguntas sobre el final regular? Una semana antes más o menos.
¿Eh? ¿Cuánto tiempo tenés para rendir? ¿El tiempo que va a estar al frente? No. El tiempo, por ejemplo, ahora termino. Ahora, suponete que aprobaste la materia, ¿no? Y después tenés que rendir final. No, podés rendir en cualquier mesa de examen final. Lo que pasa es que después, claro, por ahí te empieza a trabar otras materias correlativas. No podés rendir el final de otra materia si antes no rendiste esto. Chicos, les recomiendo esto. Esto es súper recomendable. Terminen de cursar la materia, se aprueban la cursada, que aprueban el segundo parcial, rindan el final. Si esta materia la dejan, horrible, si esta materia la dejan para rendirla dentro de 6 meses, se la van a olvidar. Se la van a olvidar y le va a ser muy difícil volverla a estudiar otra vez toda entera. Yo les digo que traten de rendirla en la mesa que sigue o en la otra. No le den soga al final de esta materia. O sea, los de computación por ahí después tienen materias afines a la programación que a lo mejor esto lo van a tener fresco. Pero los que son de matemática, y ni hablarlo de tecnicatura, no van a ver otra materia de programación. Entonces después, si la dejan esta, se le va a hacer muy, muy difícil volverla a estudiar. No, creo que no. Creo. Pero, ¿eh? No, en exacto me parece que... Esto, sí, me parece que es así. No te lo podría contestar con seguridad. Pero eso lo preguntan ahí en Bedelía o en Departamento Estudiantil. Bueno, los temas del final. Chicos, los temas del final. Todos los PDF que hemos visto todos los PDF que tienen de los teóricos, entran todos. Definiciones. ¿Qué es una asignación? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una constante? ¿Qué es una condición? ¿Cómo se forma una condición? El cuadro de tipo de datos, ¿se acuerdan del cuadro de tipo de datos? Eso es fundamental. Pero eso es fundamental, en el pecho. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que era estático, dinámico, la primera división, la primera separación? ¿Por qué estático y por qué dinámico? ¿Por qué simple, por qué estructurado, por qué cadena? No solamente nombrarlo, sino decir por qué. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Todo eso tiene un porqué. ¿Sí? Cuando hablamos de tipo de dato, el array, el tipo índice, tiene que ser tipo ordinal. ¿Y por qué ordinal? ¿Por qué no puede ser otro tipo de dato que no sea ordinal, el tipo índice? Bueno, el tipo componente puede ser cualquiera, entonces ese no tiene demasiado porqué. Pero el tipo índice tiene un porqué y ustedes tienen que saber el porqué. ¿Se entiende? Bien, todas las definiciones que hemos visto las tienen que dar todas. Las tienen que ver a todas. Por lo general, o sea, no es por reloj, pero por lo general están entre 50 minutos y 1 hora. ¿Por qué tanto? ¿En serio? Y si vos das, otro consejo que les doy, otro consejo que les doy, chicos, cuando vengan a rendir el final, si ustedes preparan un tema, porque ustedes van a estar 45 minutos rindiendo aproximadamente, no hay un tiempo como el parcial que tienen 2 horas, no. Es de acuerdo como ustedes vengan dando el tema. Si el tema lo dan el tema o empiezan a dar respuestas rápidas, listo, ya está, en media hora te vas. Te hacemos 6, 7, 10 preguntas y te fuiste. Ahora, si estás acá, te hacemos una pregunta y estás media hora para contestarla y vas a estar 2 horas rindiendo el final. Todo depende de cómo vengan ustedes. ¿Está? Consejo, preparen un tema. ¿Por qué? Porque si ustedes preparan un tema, vienen acá
y el preparar un tema les va a llevar 20 minutos. Y claro, además que a ustedes les va a dar un ímpetu distinto. Entonces, ustedes preparar un tema, ustedes se estudian en la casa de ustedes, preparan un tema, vienen acá, un tema que les lleve 15, 20 minutos, después nos quedan a nosotros 15 minutos para hacer preguntas. 15 minutos para hacer preguntas. Si ustedes no preparan tema, estamos 1 hora haciéndole preguntas, que eso por ahí. No, ya no, sí sabe, sí. Porque tienen que estudiar todos los temas. No. Pero preparar uno con ejemplos, qué sé yo, tipo de datos, bueno, un tema demasiado corto, pero sí tipo de datos, con los 3 tipos de datos, los explicás y das ejemplos de 3 tipos de datos, se te fueron 15 minutos. Cuando querías acordar, se te fue y ya está. Y ya terminó casi el examen. Claro. ¿Está? Pero bueno, es un consejo, no es obligación preparar un tema. Bueno. Sí. Sí, yo le cebo mate. Ustedes no, mientras ustedes rinden, yo le cebo mate. Bueno, un tema que nos quedó colgado. Nati, ¿me dejas compartir pantalla? Pues me pone el anfitrión y habilitó la función de compartir la pantalla participante. O si no, enfocame el pizarrón, a ver. Enfocame el pizarrón, si no. Fede, ¿tenés el teórico, el primer teórico de algoritmo? ¿Lo tenés ahí, a mano? De algoritmos, sí, ahí lo busco. Sí, fíjate, no sé si alcanzaba a ver el pizarrón. Ahí está, ahí sí, ahí está. ¿Ves Se este ve teórico que bien, estoy se ve bien. compartiendo? El de Sí, se algoritmo. ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, me voy abajo. Chicos, este teórico, que fue uno de los primeros que vimos, creo que fue el primero. Ahí quedó un tema abajo. Bueno, acá fíjense lo que decía las definiciones. El algoritmo tiene 3 partes: entrada de datos, proceso, salida. Explicar en qué consiste cada uno de esos. ¿Está? Nombrarlo y explicar qué consiste cada uno de esos. Bueno, todo ese tipo de definiciones, todo eso las tienen que dar. Si necesitan consulta para el parcial, no vengan el día antes, pídanla una semana antes. Se anotan para el final, cuando se anoten para el final, piden consulta, no tengo problema. Arreglamos un horario, un día y hacemos una consulta. Bien, vamos a esta parte. ¿Qué dice el programa? Bueno, hoy van a estudiar ustedes. Lo que vamos a hacer es, vamos a practicar cómo estudiar el final. Vamos a hacer cómo estudiar el final. ¿Está? Entonces, ustedes van a leer un párrafo y el que lea el párrafo lo tiene que explicar. ¿Qué entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Dejen los celulares. Dejen los celulares, dejen las compu. Dejen todo. ¿Sí? Dejen los celulares. Celular. Yo ya lo dejé el celular, chicos. Yo no estoy con el celular mientras estoy en clase con ustedes. Cuando sean profesores, estén por ahí y ustedes sean profesores y estén hablando y los alumnos no le den bolilla porque están con los jueguitos o navegando, se van a calentar. Se van a calentar. Van a decir, este tipo, esta tipa no me da pelota y viene a clase y no me da bolilla, no sé para qué viene. Entonces, cuando ustedes estén de este lado, se van a dar cuenta que es una falta de respeto. ¿Sí?
No le digo que lo apaguen porque por ahí necesitan, tienen familia y yo, necesitan que lo ubiquen. Pero celulares déjenlo apagado, si no es una falta de respeto, chicos. Ya se van a dar cuenta cuando estén del otro lado. Ángel, dejale la no. Acá déjenlo bajar, mira. Porque no la extrañes. Leete, Ángel, eh, vamos a estudiar todos juntos. ¿Está? Ángel, leete el primer párrafo y decime qué entendés del primer párrafo. Chicos, ¿qué entendés? Con tus palabras. ¿Cuáles son las instrucciones para vos? Las instrucciones es lo que nosotros programamos, es lo que tiene que hacer, las instrucciones que nosotros le damos para que se cabo el programa. Entonces, un programa debe incluir instrucciones para que las acciones peguen. Sí, además de, sí, que tiene que estar bien cargado, porque además de instrucciones que identifiquen los datos de errores. O sea, de que te tiene que mostrar si un dato no está bien cargado. Por ejemplo, si nosotros pedimos en Bootbox un número y cargamos una letra, tiene que mandar con importancia de que sea cargado. Solo con hablar ustedes. Nosotros necesitamos que nos digan las cosas con hablar ustedes. ¿Sí? No. Bien. Acá. Vamos con el segundo párrafo. Segundo párrafo. Lee. Cuando se ejecuta un programa con un tipo de dato específico, es probable que no se ejecuten todas las instrucciones, sino solo las que sean pertinentes a los datos en cuestión. Que si te pide un dato específico, un número, si Ángel, un número, una letra, y vos pones algo distinto a lo pedido, te tira corto. Ejecutan las sentencias dependiendo de lo que vos le hayas ordenado. Por ejemplo, si vos entras a un if y no cumple la condición, directamente no te va a ejecutar nada. Y eso es lo que yo entendí, que puede ser que es probable que no se ejecuten todas las instrucciones o solo algunas. Por ejemplo, el if, la parte del else, puede o no ejecutarse, o la parte verdadera puede o no ejecutarse. Eso es lo que yo entendí. Exacto. Sí. Puede que esos números no te lo toma también como un string. Sí. En el caso de un dato que te lo va a tomar igual. Simplemente no te da compilado. Sí. De acuerdo a lo que pida el ejercicio. Hay instrucciones que pueden, en un programa, que pueden no ejecutarse nunca. ¿Sí? En un while, en un repeat. O en un repeat sí, porque entra una vez. Pero el while puede ser que esté bien programado y de acuerdo al dato que ustedes ingresan en el TEDIT o en Input Box, puede ser de que ese while no entre nunca. O como puede ser que entre. ¿Por qué? Porque la condición es falsa, entonces, porque por el dato que ustedes entraron, ustedes necesitan, qué sé yo, edades entre 19 y 25. Y ahí hacen un input box y el flaco que entra tiene 27 años. Entonces a ese while, para algún proceso, no va a entrar. Está bien programado quizás, pero no va a entrar. Entonces, ahí que hay instrucciones que no se ejecuten, se refiere a eso. Que puede ser que esté programado, pero que no se vayan a ejecutar nunca. En el if con el else, que decía Mayra, por ahí la condición es verdadera y ejecuta lo del if. ¿Y lo del else lo ejecuta? No, no lo va a ejecutar. En un case pasa igual. En un case, en un for puede pasar. En un case, vieron que tienen distintas opciones, pueden tener 3 o más opciones. Se va a ejecutar, va a entrar a una de esas, las otras no las va a ejecutar. Las otras, dependiendo el dato que venga en el flujo de la programación, va a entrar a una opción o va a entrar a las otras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh?
Fede, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? Sí, acá estoy, acá. Fede, ¿te animás a leer ese párrafo que sigue hasta acá? ¿Hasta acá? Ah, hasta estructura, donde dice estructura de datos, hasta ese subtítulo. ¿Te animás? O andá leyendo, yo te digo hasta dónde. Un programa se pone de estructura de datos, operaciones primitivas elementales y estructuras de control, como se muestra a continuación. Programa igual estructura de datos más operaciones primitivas elementales más estructuras de control. Bien. ¿De ahí? Sí, ¿qué entendés, Fede, de eso? ¿Qué se te ocurre? Justamente, Ahí, sí, decime, Fede. ahí está hablando, bueno, la estructura del programa, qué es lo que tiene. La estructura del programa, ¿qué Este, es lo que tiene? Exacto. Bien, un programa tiene tres elementos, que son esos, la estructura de datos, las operaciones primitivas elementales, la estructura de control. Ahora vamos a ver en detalle cuáles son esas. Pero un programa de los que hacen ustedes, un ejercicio de los que hacen ustedes en la guía práctica, tienen esos tres elementos. Tienen estructura de datos, tienen operaciones y tienen estructura de control. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier ejercicio de esos que hacen de la guía 5 o 6 tienen esas cosas. ¿Sí? Bien, veamos estructura de datos. Vamos a ver qué consiste estructura de datos. Pati, lee estructura de datos. Estructura de datos. Y explicar. Los hechos reales representados en forma de datos pueden estar organizados de diferentes maneras llamadas estructuras de datos. Por ejemplo, el nombre, las horas trabajadas y el sueldo por hora son los datos mediante los cuales se representa a un empleado en una situación denominada de nómina, pago de sueldos. ¿Qué entendés de eso? Léelo de nuevo. Si no lo entendés, léelo de nuevo. Sí, andá analizándolo. Es mucho texto, pero léelo de nuevo. Y vayan asociando con los ejercicios de la práctica, ¿no? ¿Serían los datos que se ingresan o no? Si quiere hablar de los datos que son ingresados o la información que se ingresa, Los datos que se le ingresan. los datos que se ingresan. O sea, acuérdense que no se ingresa información, se ingresan datos, se procesan los datos y se genera información. ¿Se entiende eso? La diferencia entre datos e información no es hay diferencia, no es el mismo concepto. Son dos conceptos distintos. ¿Está? Los datos que se ingresan. Bueno, Tienen que ver. son los datos propiamente dichos. Ingresar una edad, ingresar un sueldo no, básico, ingresar un nombre, una dirección, un teléfono. ¿Sí? Eso es una estructura de datos, se refiere a eso. ¿Sí? Este es el segundo párrafo. Operaciones primitivas elementales. Son las acciones que se ejecutan sobre los datos para transformarlo en información. Ahí está. Por ejemplo, Eso nada más. Bueno, lo otro puede ser ejemplo. por ejemplo, el sueldo de un empleado se calcula multiplicando las horas trabajadas por la cuota horaria. Exacto. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles serían los datos para ese ejemplo? Las horas trabajadas. Y la cuota horaria. La cuota horaria es la cantidad de lo que se le paga por hora. ¿Está? Eso es los datos que se... Esas son las operaciones primitivas elementales. Los datos que se le ingresan, se procesan y después sale una información. Eso mismo que vimos en otros teóricos. La salida. La salida es la información. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el Fernet en el algoritmo? ¿Sí? ¿La entrada cuál era? ¿Cuál sería la entrada de datos ahí? Tener un vaso. El vaso, el Fernet, la coca, el hielo, y todo eso. Esos serían los datos. Eso es como decir, bueno, ingresar las horas y lo que sale la hora de una persona.
¿Está? Después tiene un proceso. El proceso es la preparación. En el caso de ustedes, en láser, ¿cuál sería el proceso? Los procedimientos que programan, las sentencias que utilizan. ¿Está? Y después, la salida, que sería el Fornet preparado para tomar. ¿Cuál sería la salida en un algoritmo de lo que hacen ustedes ahora? Mostrar la información, ¿sí? Los resultados. A ver si estaba bien o estaba mal. ¿Sí? Todo lo tienen que llevar a eso, chicos. Lo tienen que representar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos con estructuras de control. Estructura de control. Y amenazante. Son los métodos que existen para digerir el flujo de acciones que la computadora deberá ejecutar sobre los datos manejados por el programa. No, porque dijiste digerir. Y digerir es de comer. Ah, dirigir. Perdón. Tenés un hambre. Que son los métodos que va a dirigir las acciones del programa en sí, donde vamos a ejecutar las cosas que vamos a hacer. Bueno, y ahí, Lázaro, ¿cuáles son? ¿Qué se le ocurre? Para los Sí, para dirigir el el programa de que, la repetitiva. funcionales y así. que ¿Está? puedan guiar. Eso, chicos, para dirigir el flujo de acciones, dirigir el flujo. ¿Qué nos dirige los algoritmos de Las cintas cuando están escribiendo los códigos, o sea, el orden que necesita. el orden de la sentencia, donde están escritas las sentencias? Y la sentencia, ¿qué sentencia hay? Y hay alternativas, están las secuenciales, las asignaciones, todo eso nos dirige el flujo de información. A eso se refiere con dirigir, no con digerir. ¿Está? Con dirigir el flujo de acciones. El flujo de acciones, ¿cómo se va a ejecutar el programa? Las acciones que va a tener el programa. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Ya te devuelvo el mate. ¿Cuál? Está arriba. ¿Ves? Sí, Sí, ahí me parece. Anda analizando. Entre las estructuras de control están las capacidades de ejecutar operaciones secuenciales, una tras otra. Eso es repetitiva secuencial. Una debajo de la otra. ¿Se entiende eso? Sí. La selección de alternativas, como ejecutar una u otra opción de acuerdo a ciertas condiciones. ¿Te acordás con eso? Sí, if y case. Bien, buenísimo. ¿Todos entienden eso? ¿Se refiere a eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Las repeticiones, como realizar varias veces una acción, por ejemplo, calcular el sueldo de un empleado, pero repitiendo el cálculo un número de veces para los empleados. ¿Y ahí Sí. qué dirías de eso? Los repetitivos son las secuencias for, white y repeat. Bien, se refiere a eso. ¿Está? ¿Complicado? ¿Es difícil esta parte? Bien. Lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es el medio a través del cual le comunicamos a la computadora las instrucciones que debe ejecutar para resolver el problema en cuestión. Eso es lo que O sea, el lenguaje específico que tiene el programa para escribir las instrucciones. Es la sintaxis. ¿Y ustedes qué lenguaje usan? Hay otro lenguaje de programación. Los lenguajes de programación es eso. Nos sirven. El lenguaje de programación tiene un vocabulario.
¿Estamos de acuerdo? Que son las palabras reservadas y ese tipo de cosas. Gracias, chicos. Gracias a esas palabras reservadas y todo eso podemos armar una programación. Y nosotros le comunicamos, mediante ese lenguaje de programación, le comunicamos a la computadora lo que queremos que resuelva. ¿Sí? Entonces, se refiere a eso. El lenguaje de programación es eso. Es el medio a través del cual le comunicamos a la computadora las instrucciones para resolver algún problema que necesitamos resolver. ¿Está? ¿Sí? ¿Entiende eso? Bien. Este es el párrafo. ¿En dónde quedó? En cuestión. Cuestión. Todo lenguaje está compuesto por un alfabeto, un vocabulario y una gramática. A continuación, Cualquier lenguaje tiene eso. Un alfabeto, un vocabulario y una gramática. Cualquier lenguaje de programación tiene eso. No solamente Pascal, cualquiera va a tener eso. a continuación se describen estos componentes. Va a empezar a explicar el primero. El alfabeto, vocabulario y gramática. Ahora va a explicar el primero. Primero es fácil, es más fácil que todo. Para profe, porque no veo. Alfabeto o conjunto de caracteres. Es el conjunto de elementos estructurales del lenguaje. El A, caracteres alfabéticos, y no sé, letras minúsculas y mayúsculas, caracteres numéricos y especiales. Bien, ese es el alfabeto. Es el alfabeto de un lenguaje de programación. Los caracteres propiamente dichos, que pueden ser los dígitos, las letras, los símbolos, a eso se refiere. ¿Está? Cualquier lenguaje de programación tiene ese. Va a utilizar eso, no puede utilizar otra cosa, no sé, no hay otra cosa. ¿Está? En el teclado no hay otra cosa que no sea eso. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, eso es el vocabulario, el alfabeto. Vocabulario. ¿A qué se refiere con vocabulario? Vocabulario o léxico es el conjunto de palabras válidas en el lenguaje. Por ejemplo, las palabras programadas begin, end, interge y real. Tiene un significado predeterminado en el lenguaje Pascal o láser. Claro que ya está reservado y guardado en el programa. Que no puedes usar, por ejemplo, la palabra begin para declarar una variable. ¿Qué quiere decir hoy? La tabla aplica para tanto para el programa de láser como para todo el programa, ¿no? Sí. Todos los lenguajes de programación. Pero bueno, fíjense que el primero, que era el alfabeto, eran los caracteres sueltos. Las letras, los dígitos, los caracteres especiales sueltos. Ya estos ya son palabras. El vocabulario es una palabra. ¿Sí? Una palabra que significa algo, que se escribe, que tiene esa sintaxis, que tiene una sintaxis específica y que representa una acción o hace algo. ¿Está? Esa. Close se escribe así, close es una palabra reservada, es parte del vocabulario, ¿sí? Y se utiliza para cerrar un programa. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien, vayamos con el punto 3. El 3 que sería gramática o reglas de sintaxis. Gramática o reglas de sintaxis. Vamos con eso. Ese conjunto de lineamientos que se debe respetar para construir frases u oraciones. Mediante la gramática y la sintaxis logramos transmitirle a la computadora lo que deseamos. ¿Qué entienden de eso? Eso no está bien explicado, pero a ver qué entienden. Fíjense que lo primero era el alfabeto, que eran las letras, los caracteres. El vocabulario ya son las palabras, por sí mismo. ¿Y esto qué sería? Claro.
Programan. Es como el orden, ¿no? Y que le tenemos que poner las palabras para que realice lo que queremos hacer. Claro, pero si nosotros necesitamos ingresar repetidamente algo que vamos a usar, la repetitiva. O sea, se refiere a eso. Es el conjunto de lineamientos que se deben representar para construir frases u oraciones, para construir algo de la programación. ¿Sí? Entonces, existen en los lenguajes de programación las primitivas, ¿sí? Que nos sirven para hacer los programas, ¿sí? Y para transmitirle al programa lo que nosotros queremos que haga. ¿Está? Pero necesitamos la sentencia, la primitiva alternativa, la primitiva de repetición y todo eso. Se refiere a eso. Bueno. La programación. Esto es largo. ¿Quién lee? ¿Quién lee y explica? Vaya, a vos que te gusta hablar, ya que este párrafo es largo, te vamos a usar. Generalmente se consideran sinónimos los conceptos programación y codificación, lo cual constituye un error. Bien, ahí hay algo importante. Que es diferente la programación a la codificación. Son dos cosas distintas, chicos. Alguien sin leer el párrafo, ¿sabe cuál es la diferencia? Programación y codificación. Bueno, vamos. Sí. Debemos tener presente que la finalidad de un programa es realizar algún proceso sobre ciertos datos para obtener ciertos resultados. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Se necesitan ciertos datos para obtener ciertos resultados. Eso es lo fácil. La preparación de un programa implica aspectos tales como ¿para qué sirve el proceso que se desea representar? ¿Qué tipo de datos usará? ¿Qué resultado producirá y cómo se realizará el proceso sobre los datos para obtener los resultados esperados? Una vez identificado lo anterior, se procede a diseñar la manera como la computadora debería hacerlo, tomando en... Esperen, eso lo hacen con el plan. El famoso plan. Deja un celular, chicos. Deja el celular. Con el famoso plan ese que nosotros le pedimos, con eso van armando el programa. ¿Qué datos necesito? O sea, para estos resultados, ¿qué tipo de datos necesito ingresar? ¿Sí? ¿Se entiende? Lo pueden mezclar la parte teórica con la parte práctica que han ido resolviendo. Sí. ¿Sí? Una vez identificado lo anterior, se procede a diseñar la manera como la computadora debería hacerlo, tomando en cuenta su estructura interna y su funcionamiento. Hasta ese momento se tiene representada la situación de la manera convencional, pero enseguida se procede a codificar el programa que solucionará el problema correspondiente. Bien. O sea, que ¿Qué es programar? Programar es hacer el plan e idear lo que vos querés que haga ese programa. Y codificar es ya pasárselo a Lázaro con una sintaxis, con un orden determinado, y eso es la parte de codificar. Pasarlo lo que vos querés, pasarlo a la computadora y que Lo que ustedes programaron en el plan, ¿sí? ¿Qué tipo? En el plan que van a decir, bueno, voy a necesitar un arreglo de una dimensión así, Voy a necesitar una matriz así, Cuando creo un array es codificar. Cuando pongo lugar, 2 puntos, array, corchete, bla, bla. ¿Se entiende la diferencia? ¿Explicado? Fede, ¿cómo venís? ¿Está Fede solo o se sumó alguien más? ¿Está Fede solo, Nati? Buen día, profe, estoy yo también. Bueno, Silvana, buenísimo. Silvana, vos venías, no sé a qué hora te conectaste. Hace media hora más o menos. Bueno, léete características hasta operatividad inclusive. A ver, dale. Características de un buen programa. Un programa bien escrito
debe tener ciertas características básicas que le permiten operar correctamente. Las principales serían las siguientes. Operatividad. Lo mismo que debe hacer un programa es funcionar, es decir, producir los resultados esperados independientemente de cualquier otra característica. Bien, eso, ¿qué entendés hasta ahí, Silvana? Con operatividad. O sea, convengamos, un programa tiene que tener ciertas características. Ahora las va a enumerar las características y las empieza a explicar. En operatividad, que si tuvieras que decirme algo con tus palabras, que no me lo digas de memoria. No, bueno, por lo que dice ahí es que lo mínimo que tiene que hacer el programa es que funcione, que cuando vos lo pongas en ejecución, ejecute. Exacto, que te dé los resultados que queremos. Después puede ser que haya Claro. variables de más, variables de menos, carteles de más, carteles de menos, qué sé yo. Pero al menos que funcione. Que funcione significa que compile, que ejecute y dé el resultado como la gente. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Bien. Vamos con la segunda característica. Legibilidad. Rulo, ¿la lees vos? ¿La explicás? Dale. Está para la cosa. Empieza justo arriba. Ah, está para eso. Para. ¿Qué dice ahí? ¿Ahí? ¿Ahí lo podés leer bien? Dale. Un programa puede hacerse más legible dándole cierto formato legible? al código ¿Qué significa legible? Sinónimo de legible. que se pueda leer. ¿Se puede leer? ¿Sí? Eso es fácil. Dale, arrancalo de nuevo. Un programa puede hacerse más legible dándole cierto formato al código, utilizando el sangrado Sangrado. o indentación, ahí me mataste ya, la verdad, La situación lo vimos el otro día. Bien. para reflejar la estructura de control del programa e insertando espacios o tabuladores. Es conveniente diseñar reglas propias para darle uniformidad Uniformidad. uniformidad a, una sola forma. a todos los... Primero, ¿qué indentación? ¿Se acuerdan? Sí, el orden, el tema de enter, decisión, Tabulado, eso son los- me acuerdo. ¿Qué entendés por legibilidad entonces? Léelo de nuevo. Si no Que, entendés, que esté prolijo, que si yo te lo doy a vos, entiendas qué hace cada cosa. que sea fácil de leer. Está que no te. Claro, que haya comentarios. Porque uno por lo general sabe que el chiste cuando se gusta a alguien más. Claro, exacto. Si vos tenés todas las sentencias amontonadas, que no tenés un enter, que no tenés un tabulado, qué sé yo, es difícil de leerlo, no es legible. Más que nada eso es algo visual, de ver el programa, la codificación del programa que sea legible, que lo podamos corregir, que podamos ver dónde están los errores y ese tipo de cosas. Que tengamos comentarios, el tema de los comentarios es re importante. ¿Sí? A eso se refiere. Vamos con otro punto. Emilia, ese punto. A ver, léelo y trata de entenderlo y explicarlo. Sí. Bien, ¿qué significa eso? Hasta ahí. Lo podés, se tiene que poder ejecutar cualquier... Exacto, cualquier otra computadora. Chicos, vieron que las computadoras, calculo que lo sabrán, que tienen distintos sistemas operativos, o Windows, o Linux, o las de Mac, que son OS X, las de Apple, ¿no? Transportables significa eso, que yo agarre mi programa y lo pueda llevar a otro entorno de sistema operativo o en otras condiciones, otro tipo de computadora, lo que sea, que también se ejecute. ¿Está? Mientras menos modificaciones se hagan, será más transportable. Así es conveniente no utilizar características especiales de hardware ni facilidades especiales. ¿Está? ¿Okay?
¿Qué significa eso? Eso no ocurre. Esa parte. Que no hay que utilizar algo que sea especial de calculadora o de software. Exacto, exacto. Por ahí los lenguajes de programación tienen sentencias que les piden acciones al procesador o a la memoria de la computadora. Y si esa computadora, a lo mejor la computadora que yo estoy utilizando tiene mucha memoria. Pero a lo mejor otra, si yo llevo ese programa a otra computadora que no tiene tanta memoria, puede llegar a dar problemas. Entonces, que sea transportable significa eso, que no esté sujeto al sistema operativo ni al hardware ni al software. Se refiere a eso. ¿Está? ¿Entiende? ¿Sí o no? Bueno, sigamos. ¿Cuál sigue? Claridad. Que tenga luz, dijo. Claridad. A ver, vos. Claridad. Esta característica se refiere a la facilidad con el texto del programa comunique las ideas subyacentes. El programa debe indicar claramente lo que el programador desea. Una buena programación es similar a la elaboración de un documento legal. Por ejemplo, conviene utilizar nombres adecuados para los identificadores y hacer comentarios correctos, claros y concisos y seguidos. Bien, esa característica es parecida a la de legibilidad. Bien, es muy parecido a eso. ¿Sí? Es otra de las características muy parecida. Modularidad, vamos con modularidad. Esto es importante. Son todas importantes. ¿Eh? Bien, modularidad. Dividir el programa en un número de módulos Chicos, presten atención, por favor. Modularidad. Dividir el programa en números de módulos pequeños y fácil de comprender. Puede ser la contribución más importante a la calidad del mismo. ¿Qué significa eso? Hacerlo más corto, bien programa, dividir su programa. Bien, el Lázaro, ¿cuáles son sus programas? La versión que hace cada uno. Sí, ¿qué genera cada botón? Un procedimiento. ¿Está? Si en un botón yo meto todas las cosas que va a hacer mi programa, no es modular. No es modular. Que sea modular significa que tengamos varios procedimientos. Exacto. Otro para cerrar el programa. ¿Está? Y así. Mientras más modular sea el programa, va a ser más fácil de corregirlo, más cómodo de ver, de interpretar. ¿Está? ¿Sí? A eso se refiere. Bien. ¿Qué falta leer? Vos. Era, pero. Sí. De aquel lado. Ya. Sí. Fue poquito. Dale, Cada módulo debe realizar solo una tarea específica. Chicos, presten atención. Cada módulo debe realizar solo una tarea específica y no más. Los módulos tienen la virtud de minimizar la cantidad de código que el programador debe comprender a la vez. Lo mismo que veníamos hablando, de que no hacer todo en el mismo procedimiento, sino que estoy dividiéndolo en distintos botones. De cargar, después mostrarlo. Esta acción, cada botón hace una acción o una tarea. ¿Está? Mientras más módulos tengamos de eso, mejor. Porque a su vez esos módulos, ¿sí? Cuando ustedes los hacen en forma genética, los pueden copiar y pegar en otro programa. Verificar que el nombre de las variables sean esto, pero la idea es la misma. Cargar un arreglo es lo mismo, la sintaxis de cargar un arreglo de 10 elementos es lo mismo que cargar un arreglo de 2000 elementos. Entonces, copiar y pegar, lo único que tenés que cambiar es la constante final y nada más. Pero después lo otro es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si eso es modular, ayuda un montón a la programación. Bueno.
Vamos, con el proceso de programación. Bueno, proceso de programación. Acá ellos 4 leyeron, para ustedes que estaban tirando. Él leyó acá también. Vamos acá atrás. Chicos, vamos. Elaborar un programa de computadora. Pará, porque no te dan pelota. Lo mismo me hacen a mí cuando yo estoy allá al frente, hablo y están. Me sale una mala palabra, pero no me dan bolilla. ¿Está? Pasa eso. La misma sensación que vos tuviste, que tus compañeros no te escuchan, ¿está? Tengo yo la sensación cuando hablo. Elaborar un programa de computadora implica llevar a cabo una serie de pasos secuenciales y cronológicos que comienza con la detección y definición del problema y conducen a la implantación del programa que lo soluciona. A continuación se describen los pasos a seguir. Léelo de nuevo. Si no entendiste, léelo de nuevo. Cuando algo no se entiende, se lee de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces, todas las veces que usted quiera. ¿Qué entendés? En sí, hasta acá, ¿no es cierto? Elaborar un programa. No, por ahora eso. Sí. O sea, hemos hecho un montón de programas en la guía, en las prácticas, ¿no? Trasládenlo ahí. Trasládenlo a eso. Esto no es nada nuevo, es solamente darle un marco teórico a lo que ustedes hicieron en la práctica. ¿Para qué? Hay un montón para hablar, pero la idea es darle a toda esta práctica que ustedes fueron haciendo, es darle un marco teórico, darle definiciones, darle verso para que puedan explicar este tipo de cosas. ¿Está? ¿Qué se te ocurre de ese párrafo? A ver, Ángel, ¿vos que querías ayudar? Elaborar un programa de computadora implica llevar a cabo una serie de pasos, secuencias y cronológicas que comienzan con la detección y definición del programa con dos interpretación. ¿Cuáles son los pasos? No, eso. Sentencia. Sentencia. Claro. Se refiere a sentencia, los pasos. Cronológico. Cronológico del tiempo. Eso significa que es lo mismo poner un while arriba que abajo y no. Depende para qué. El while lo tenés que poner en el lugar adecuado. El if lo tenés que poner en el lugar adecuado. Siempre se utiliza el eso y no. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, no vas a comenzar la programación con el botón de, qué sé yo, calcular promedio habilitados, no tenés nada de datos para programar. Claro. A eso se refiere. ¿Sí? Cronológico. Ubicar la sentencia en el lugar que corresponde. Bien, definición del programa. Vamos con el primero. El robo que le hicieron a mi amigo. Definición del problema. Léelo y explicarlo. Y que tu compañero te escuche. Este proceso se inicia cuando surge la necesidad de resolver algún problema mediante la computadora. Para empezar, se debe indicar el problema y comprender la utilidad de la solución que alcance. Es necesario tener una visión general del problema, estableciendo las condiciones iniciales, los tiempos de partida y además los límites del problema, es decir, dónde empieza y dónde termina. Bien, ¿qué entendés de eso? Hasta ahí. Llevarlo a la guía práctica, los ejercicios. ¿Dónde empieza, dónde termina? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué se refiere a dónde empieza? Los datos que tenemos que cargar. ¿Qué se refiere con termina? Los datos, la ecuación que tenemos que mostrar.
¿sí? Y en el medio tenemos procesos. Entonces nosotros tenemos que programar ese proceso. ¿Sí? Pero primero tenemos que definir el problema. Tenemos que saber, che, a ver, ¿a dónde tenemos que llegar? Bien, ¿y de dónde salimos? Porque, por ejemplo, vos no puedes calcular los promedios, no cargaste los números por cuál querés sacar el promedio. A eso creo que se refiere. Claro. A ver el problema, qué es lo que vos necesitas, y en base a eso empezar a pensar, a planear cómo lo haces, con qué sentencias, bla, 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 qué es lo que te dicen, que tienes que tener un orden. Está, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Está? Bien, vamos a ver con lo que sigue. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. Si tenemos que calcular el sueldo del empleado, la solución que se logre permitirá obtener la cantidad que debe pagársele si le da precisamente para pagar. Bien. Vayamos con el segundo. Segundo punto. Fermín. Dale, Fermín. Léelo y explícalo. A continuación, es necesario entender con detalle el problema en cuestión, para obtener una radiografía del mismo en términos de los datos disponibles como materia prima, y definir el proceso necesario para convertir los datos en la información requerida. Bien, ahí te marca tres cosas fundamentales. Datos, procesos e información. Sí. Y eso es el análisis del esos datos a información. ¿Está? Bien. Ahí, eso es el análisis del problema. Eso era fácil. Bien. Bien, diseño del programa. Vamos. A vos te toca. Diseño del programa. Dice, durante este paso se procede a diseñar la lógica para la solución al problema, a través del siguiente procedimiento. O sea, sería diseñarlo, básicamente, ya con la información requerida. Y se elabora el algoritmo. Se diseña el algoritmo de la ¿Algoritmo? ¿Se acuerdan lo que era el algoritmo? Hay una definición de algoritmo. Es re importante que la sepan. ¿Sí? Lo vimos en la primera clase. ¿Sí? Todos los ejercicios que ustedes hicieron son algoritmos. Esos son todos algoritmos. Dale. Dice, se diseña el algoritmo de la solución al problema. Es decir, se estructura la secuencia lógica y cronológica de los pasos. Sí. Sí. Que la computadora deberá seguir utilizando alguna técnica convencional como el pseudocódigo. El pseudocódigo es el plan. Claro. Es empezar a armar el programa. ¿Sí? Nosotros lo que inicialmente, pseudocódigo, no sé si alguna vez alguien usó pseudocódigo, pero es escribir en castellano en un papel, poner, tengo que repetir 20 veces esta sentencia. O sea, escribirlo en papel, pseudocódigo es eso, es una escritura en castellano de lo que quiero que haga el programa. Los diagramas de flujo o los diagramas Warner. Diagramas de flujo son, ¿saben lo que son los diagramas de flujo? ¿Han usado alguna vez? ¿Colegio? Diagramas de flujo son esos diagramas que son el rectángulo significa algo, el rectángulo sí significa otra cosa. Los rombos son las condiciones, son los if. ¿Está? Esto significa imprimir, mostrar un show mensaje o algo por el estilo significa esto. Bueno, usar esos gráficos, está el redondito, están las flechas para un lado, para el otro, ¿está? Eso es un diagrama de flujo. ¿Sí? Utilizar pseudocódigo de diagrama de flujo o el otro, ¿cómo se llama? Weiner. Los diagramas de Warner, ¿está? Son todas herramientas para
antes de codificar, antes de empezar la codificación, hacer el plan. Nosotros utilizamos el plan. ¿Sí? Nosotros, en lugar de hacer diagrama de flujo o Y, derecho, utilizamos el plan. Equiparando esta actividad con la construcción de una casa. Equivale a diseñar el plano arquitectónico de la misma. Sería básicamente hacer el plan, hacer un papel. O hacer una casa. Empezar a edificar o hacer un plano. Hacer un plano. Claro. Bueno, esto es igual, el plan del programa sirve, es hacer el plano de una casa. Y después lo codificás, después lo pasás a la programación, a la codificación. ¿Sí? ¿Se entiende? Es fácil. Bien, prueba de escritorio. Prueba de escritorio. Esto es fundamental. ¿Qué significa prueba de escritorio? Otro. Estaba acá con Bachardo, pero no. Prueba de escritorio. Prueba de escritorio. Se simula el funcionamiento del algoritmo con datos propios respecto al problema y se comprueban a mano resultados a fin de validar la correcta operación del algoritmo. Bien, se comprueban a mano. ¿Qué significa eso? Eso es lo que nos decían nosotros que tenemos que hacer las tablas. No, Las tablas. las tablas. La prueba de escritorio, creo que yo a veces acá en el pizarrón, cuando estoy acá en el pizarrón, a veces utilizo una variable aux, por ejemplo, y voy escribiendo acá los valores que va tomando, tacho, y pongo el otro, si utilizamos, bueno, lo mismo, el arreglo. ¿Vieron cuando hacemos los ejemplos de arreglo? Que les ponemos valores y yo voy tachando, cargando, qué sé yo. Eso es prueba de escritorio. Es escribir en papel o en un pizarrón, ir escribiendo el ingreso de los datos y la transformación de esos datos, el proceso de esos datos, en el papel. Antes de probarlo en la computadora, probarlo acá. Probarlo en papel. Eso es prueba de escritorio. ¿Sí? A eso se refiere con la prueba de escritorio. Sigamos. Seguir leyendo el párrafo. Si quedamos satisfechos con los resultados de la prueba, habremos agotado este punto, pero en caso contrario, se deberá modificar el algoritmo y posteriormente volverlo a probar hasta que esté correcto. Es posible que se deba retroceder al análisis del problema. Y que una vez que hiciste la prueba de escritorio, lo pases al programa, al Lázaro, y pruebes si ande. Eso sí, suponete que la prueba de escritorio no te funciona, como dice ahí. En el caso contrario, tengo que retroceder, analizar y buscar el problema. Y buscar una solución hasta que lo pueda hacer andar. Claro. Bueno, una vez que la prueba de escritorio me deja conforme, ahí lo codifico. Ahí lo paso al Lázaro. Eso sería lo ideal. En este momento se tiene ya diseñada solución al problema y estamos listos para pasar al siguiente punto. El siguiente punto es Pascal. Lo que nosotros tenemos escrito ahí en papel, pasarlo a Pascal. Hasta ahora solo programamos. Hasta ahora, sí. Ahora vamos a codificar. Exacto. Bien, la codificación. Este es fácil. Este paso se procede a codificar el programa con el lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Nosotros utilizamos Lazarus o Pascal. ¿Está? Esto es sencillo y esto tiene herramientas, tiene sentencias, ¿sí? Funciones propiamente dichas de cada lenguaje. Lazarus trabaja con estas sentencias, otro lenguaje de programación trabajan con otras palabras reservadas, con otras instrucciones. ¿Sí? Se refiere a eso. Bien. ¿Qué sigue? ¿Quién falta leer? ¿Leyeron todo? Vos, Guido. Implementación del programa. A continuación, el programa se pone a funcionar y entra en operación normalmente dentro de la situación específica para la que se le diseñó.
debe ser supervisado continuamente para detectar posibles cambios o ajustes que sea necesario realizar. ¿Qué es eso? Nada, chequear que esté todo correcto y que funcione como debe funcionar. ¿Cómo funciona? Ya está programado, ya está codificado. Por eso tiene Que compile, que que no tenga ejecute, ninguno de los tres tipos de error. exacto, que muestre los resultados que nosotros estábamos esperando. ¿Eso se entiende? Ese es fácil. Ya el programa en funcionamiento. ¿Está? Bien. La garganta. Chicos, Un programa que ya está en operación podría requerir cambios o ajustes en sus datos, procesos o resultados. Esto implica que eventualmente necesitará mantenimiento adecuado, la dinámica cambiante en las empresas o de los problemas. Lo anterior nos sitúa en una dinámica infinita, ya que si surge la necesidad de darle, supongo que sí, mantenimiento, tendremos que regresar al punto 1 para definir un nuevo problema, el nuevo problema. Y si la modificación es pequeña, podríamos ir al paso 2 o al 3 o a cualquier otro. Tenemos que ver si está todo bien para, o sea, si requiere cambios, cambiarlos, si no, no. por ejemplo, Si no va a andar. ¿qué cambios se te ocurre en un programa? ¿Qué puede pasar en la vida real en un programa que puede llegar a cambiar? La cantidad de Cantidad de alumnos. Bueno, las mejores notas, pero no dice quién es el Con el sueldo de un empleado, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede cambiar el sueldo de un empleado? Puede variar, ¿Eh? puede aumentar o no. El sueldo básico. ¿Está? Por ahí necesitan, qué sé yo, la antigüedad de trabajada. Entonces, hay cambios, o sea, mantenimiento significa eso. El programa funciona. Hoy funciona bien. Pero, qué sé yo, el IVA ¿cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es el IVA? 21%, pero mañana el presidente se despierta re loco y en lugar del 21 pasa al 22%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerlo, porque el programa funciona, pero hay que cambiar esas cosas. ¿Sí? Cosas de la vida diaria. Cosas que pueden pasar. A veces suceden cosas. Y esa hora puede fallar. ¿Ya? Sí, tal cual. Bueno. ¿Preguntas de esto? ¿Dudas? Esto es, como dijeron ellos. Pero al final había bastante verso para dar. ¿Está? Todo esto lo vieron todo. Lo vieron. Me escupiste. Hablaste y me escupiste. Todo esto es guitarreo para el final, chicos. ¿Está? Pero le tienen que encontrar una similitud o una semejanza de lo teórico, del marco teórico, a lo que es la práctica. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya se van a dar cuenta cuando estén dando clases. Claudio tenía razón. Estos pibes no me dan pelota. ¿Está? Lo mismo van a pensar ustedes. Y van a decir, y me hacen repetir las cosas, y qué sé yo, y qué sé cuánto. ¿Está? Bueno. Bueno, por hoy vamos a terminar. ¿Hay alguna duda con esto? Quedamos que yo les cebo mate en el final. Los chicos de Tecnicatura están ahí, Federico y Silvana. No sé si Acá estamos. esperen, chicos, no me van a gritar. El final de ustedes creo que va a ser virtual. Lo que hemos hecho cuando fue pandemia, que fue todo virtual, lo que hacíamos es
nos conectábamos a Zoom, creería que va a ser igual. Nos conectábamos a Zoom, tienen que hacer un paneo de que no hay nadie en la habitación, la oficina, en el lugar donde están rindiendo. Tienen que tener constantemente el micrófono en la cámara encendida. O sea que tienen que rendir con una computadora que tenga audio, video, sonido y todo el piripipí. Chicos, ¿se pueden casar? Bueno, pueden preparar un tema. El tema que ustedes preparan lo pueden compartir a través de Zoom. ¿Saben compartir con Zoom? Silvana, Federico. ¿Compartir pantalla? Sí, sí. Sí. Bueno, seguramente tendrán que compartir. Pueden ir preparando el tema que ustedes preparan. Pueden hacer una escritura sobre Word, algún procesador de dibujo, algún procesador de texto o algún software de dibujo, ¿sí? Donde puedan dibujar o graficar algo, fíjense. ¿Algún PowerPoint o algo de eso se puede? Eso, PowerPoint también. Ustedes no, porque ustedes van a hacer el pizarrón. Estoy hablando de lo virtual. Pueden hacer un PowerPoint o algo por el estilo para presentar el tema y después nosotros le preguntamos de ese tema y de todos los temas de la materia. ¿Se entiende, Fede y Silvana? Perfecto, se entiende. Sí. Para eso tienen que aprobar el segundo parcial o recuperatorio segundo parcial. Está primero. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes aprobaron el primer parcial, chicos? Silvana y Fede. Sí. Sí. Bueno, tienen un montón de opciones todavía para aprobar. Listo, nos vemos mañana. Profe, Sí. Decime. las hermanitas abandonaron. Abandonaron, sí, me mandaron un mail